Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band News no Mundo desta semana. E você está notando um cenário diferente, né? É porque é um Band News no Mundo especial. Vamos falar de Venezuela, de Mercosul, com uma autoridade muito importante, a vice-presidente do Uruguai, Beatriz Argimón, que nos dá a honra desta entrevista. Primeira vez em Brasil, vice-presidente? No, hace muchos años que cada tanto tengo la suerte de poder visitar el hermano país de Brasil, ya sea por trabajo o también por placer. Sí. Bienvenida a nuestro país, Muchas a nuestra gracias. ciudad. ¿Cuáles son las expectativas para este viaje? Bueno, en verdad quisimos especialmente venir a apoyar un desayuno de trabajo que nuestra agencia Uruguay 21, que es una oficina específica en el tema de promoción de todo aquello que es distintivo en Uruguay y que puede ser comercializado, exportado, y estamos intentando precisamente poder fortalecer cada una de las acciones que esta oficina muy comprometida realiza. Ha venido creciendo ya hace unos años y está en un momento ideal para poder llevar adelante estas acciones puntuales y mucho más cuando se trata de países hermanos, donde a veces basta con cruzar una calle, una rúa, y estar en el otro país. Así que habíamos prometido a la Secretaría venir. El año pasado tuvimos a instancias de nuestra embajadora Marta Echarte una instancia muy importante también en Uruguay con determinado sector también que quiso venir a intercambiar con empresarios uruguayos y fue muy exitosa. Entonces nos pareció que era importante retribuir la visita y por eso estamos aquí en San Pablo. Sí, por supuesto. Y vamos a hablar sobre Uruguay, Brasil, pero también sobre otros países que son importantes en nuestra región, como Venezuela, que es un tema que es uno de los más importantes de nuestro siglo, especialmente en esas últimas semanas y últimos meses, por causa, claro, de la crisis envolviendo las elecciones y otras cosas como migración, economía y otras cosas. Bueno, Uruguay tiene una percepción diferente del gobierno brasileño en relación a reconocer o no reconocer el presidente Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Brasil no reconoce Nicolás Maduro en este nuevo mandato, pero también no reconoce la oposición como ganadora de las elecciones. ¿Cómo te ve la relación de Brasil con Venezuela y esa posición de Brasil? ¿Crees que estamos en el camino correcto o no para la región y para la paz en Venezuela? Bueno, los países obviamente, mucho más quienes tenemos responsabilidades políticas, no corresponde que hagamos adjetivizaciones o hablemos sobre las posturas políticas que otros mandatarios tienen. Para Uruguay, la posición es clara. Maduro es un dictador, ha sin lugar a dudas perdido estas elecciones y en ese sentido, y aquí no solo va lo institucional, que ustedes lo conocen, sino también lo personal, he acompañado y sigo acompañando todo lo que son las manifestaciones populares que con el liderazgo de María Corina Machado y quien ganó las elecciones, sin lugar a dudas nos están diciendo que quieren volver a aquella democracia que fue faro en nuestra América Latina y que han perdido. ¿Y qué te parece sobre una solución para esta crisis? Brasil habla abiertamente ahora sobre nuevas elecciones, algo como una segunda vuelta. ¿Qué te parece? ¿Es una solución o no es? Siempre es bueno que haya propuestas para poder salir de esta situación y que Venezuela pueda volver a ser lo que fue. Y ahora les voy a decir por qué digo esto. Pero para nosotros, para Uruguay, es claro lo que el pueblo venezolano ha dicho.
y por lo tanto lo que debe reconocerse es la presidencia que la gente decidió y que es la de Edmundo, que ha estado precisamente encabezando esa columna que aspira a esa democracia tan ansiada, porque no sé si recuerdan que este proceso electoral estuvo viciado desde el principio, cuando en realidad primero no se quiso permitir a María Corina Machado que fuera la candidata, luego la otra propuesta tampoco fue aceptada y termina así aceptándose a Edmundo. Pero además en Venezuela hay presos políticos. En Venezuela han cerrado medios de comunicación. ¿Qué más precisamos para que se nos acompañe en esta categorización de una auténtica dictadura? Y hay también un conflicto retórico entre Uruguay y Venezuela. En esta semana, Iván Gil, canciller de Venezuela, dijo que Uruguay es un país de lacayos y títeres de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, por supuesto, rechazamos enfáticamente esas declaraciones, pero también sabemos de qué lado vienen, por lo tanto no le asignamos mayor importancia. Lo que sí es claro que Uruguay es un país de alta adhesión democrática, de democracia plena, y así lo indican todos los estudios en el mundo, y por lo tanto por eso tenemos mayor compromiso con ayudar a que nuestros países hermanos de Latinoamérica puedan gozar de esa democracia. Pero permítanme decirte algo más. Uruguay, como otros países de nuestro continente, supimos tener dictaduras muy crueles. Y Venezuela supo abrir las puertas a muchísimos de nuestros compatriotas exiliados. Por lo tanto, para nosotros también hay un recuerdo por habernos tendido la mano a muchos de nuestros compatriotas, y por eso, por sobre todas las cosas, otra vez ser agradecidos por aquella instancia y pelear por la democracia que ellos tuvieron y que, vuelvo a decir, fue un faro para todas las democracias de América Latina. Y con la experiencia de Uruguay con dictadura, ¿qué piensas que es las cosas que son necesarias para la oposición y para la región de Sudamérica y Latinoamérica? ¿Qué tienen que hacer ahora? Bueno, nosotros precisamente hace un rato estábamos siguiendo de cerca los pasos que en realidad quien ganó las elecciones están dando. Evidentemente, creo que esta semana y la que viene son claves, en virtud de que el pueblo movilizado precisa respuestas. Y en ese sentido pienso que la propia María Corina va a dar las herramientas para que efectivamente el presidente, que ya no es más presidente, Maduro, salga del escenario y triunfe la democracia. Sí, bueno, vamos a pasar a otros asuntos también muy importantes como Mercosur, que Uruguay ahora asumió la presidencia pro tempore. En julio pasado, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo en Paraguay, sí, y en aquel momento él dijo el siguiente, que necesitamos abrirnos al mundo. Es algo como necesitamos negociar con China un acuerdo de libre comercio, y cuál capacidad tiene Uruguay para que Brasil, por ejemplo, cambie su posición sobre no tenemos o tenemos que hacer eso ocurrir. El presidente no solo se refiere a China. En realidad, lo que el presidente Lacalle marca siempre es que desde que se constituyó el Mercosur a hoy, el mundo, la geopolítica ha cambiado notoriamente. Entre otras cosas, aparece China como un actor importante. Nos parece que el repensarnos como bloque desde ese punto de vista es importante. Y yo no dudo que todos los países, primero en nuestra interna y luego compartiendo en el bloque, estemos viendo de qué manera posicionarnos en un mundo bien distinto a cómo se conformó el bloque. Yo creo que estamos en un momento ideal para plantearnos qué bloque queremos en este siglo XXI.
Y por eso, obviamente, Uruguay hace muchos años, no solo con la presidencia del doctor Lacalle, sino antes, había manifestado la necesidad de una amplitud en nuestro mercado común, en estas instancias aún mayor, en virtud que el mundo cambia a pasos agigantados y nos parece que haría muy bien al bloque poder marcar pasos, por supuesto, cumpliendo con lo que significa formar parte de este bloque, pero llegar a acuerdos de mirar el mundo del siglo XXI como corresponde, y me parece que esa amplitud forma parte de poder concretar tratados de libre comercio, no solo con China, si es que realmente están dadas las condiciones, sino también con otros países que permitan al bloque mostrarse como tal. ¿Y estás optimista? ¿Cómo ve la posición de Brasil ahora y que puede volver a ser más pro-Uruguay? En verdad me parece que si hay algo que distingue a Brasil es su política internacional y cómo interpreta el mundo. Forma parte del bloque, siempre desde el origen hasta ahora ha sido una de las partes sólidas del mismo, y nos parece que esa necesidad de ponernos de acuerdo en estos tiempos va a primar. Sí. Y sobre moneda común, es algo también que en nuestro mundo actual es algo que es común, en asunto común en otras partes del mundo y también aquí en Sudamérica. Fue un tema muy conocido en 2023, muchas discusiones, divergencias entre Uruguay y Brasil, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la posición de Uruguay? Bien, nosotros en principio entendemos que aún no están dadas las condiciones para tener una moneda común, pero vuelvo a decir, estamos en momentos donde pensarnos como bloque implica primero saber hacia dónde avanzar para después quemar otras etapas. Nos parece que el tema de la moneda común todavía no está dentro de las prioridades del bloque y que hay otras sí que son prioridades. Sí. Y tenemos también otro tema importante que es la polarización en todo el mundo. En Brasil sabe muy bien cómo que es eso, es algo todos los días. Ahora tenemos elecciones municipales aquí y vemos todos los días ataques, agresiones y cosas de ese tipo. Uruguay es conocido como un país de los consensos. ¿Aún podemos considerar el país así? ¿Y cuál es el consejo que puede dar a nuestra región para que la región sea una región de consensos también? En verdad, no corresponde dar ningún consejo porque los países nos damos en los distintos tiempos respuestas, siempre en el ámbito democrático, ¿verdad? A mí, no crean que Uruguay no tiene aspectos diferentes hace unos años. También, obviamente, existe una cierta polarización. Lo que tiene Uruguay, donde aún nuestros expresidentes aparecen juntos y dan charlas y hablan juntos de los problemas que tenemos que enfrentar como países, estén o no de acuerdo, hay diálogos permanentes. Tiene como característica partidos políticos muy sólidos, muy antiguos y muy sólidos, que son en definitiva los que van ordenando las, yo diría, las distintas realidades que hoy por hoy los países en un mundo tan distinto tenemos que atravesar. Y en ese sentido, aún en Uruguay se preserva el diálogo entre los partidos, lo que no significa que en lo que es la imagen pública, especialmente a través del Parlamento, donde, como ustedes saben, el parlamentario pone su camarita y hace un encendido discurso, después apaga la camarita y vuelve a la normalidad y al diálogo. También forma parte del debate que tenemos que tener como actores políticos en la utilización de las redes sociales, en lo que son las fake news, en cómo tenemos que considerar una nueva agenda.
y los límites que nosotros mismos nos damos frente a la utilización de esas redes, con la responsabilidad de comunicar también nosotros lo que en verdad opinamos y ser nosotros los autores de nuestro propio intercambio con la ciudadanía. De cualquier manera, si hay algo que yo resalto, es que creo que tanto los políticos uruguayos como los brasileños, como los de todo el continente, seguimos priorizando el intercambio cara a cara con la ciudadanía que el intercambio por las redes. Es como que son mundos bien distintos. Siempre es mejor verse, poder conversar con los ciudadanos en forma directa, estar en el territorio, que hablar solamente a través de una red social que obviamente amplifica lo que pensamos, pero que tiene eso, el no tener ese encanto del intercambio persona a persona, que por lo menos yo en América Latina sigo sintiendo que todos preferimos. Sí, y algo también que nos toca sobre economía, sobre, por ejemplo, en todos los países el costo de vida es algo complicado, difícil, en Uruguay también. De acuerdo con la plataforma Statista, Uruguay es el país más caro de América Latina. Tenemos muchos brasileños en Uruguay también, más de 50.000, la comunidad es grande. ¿Por qué el gobierno no consiguió contener ese fenómeno, aunque la inflación está en un nivel considerado aceptable, pero es un país considerado caro también? Y muchos brasileños están volviendo a Brasil justamente por ese motivo. Sí, Uruguay es un país caro. En verdad existía la preocupación desde el inicio de nuestro gobierno. El tema que nuestro plan también debió alterarse a raíz de lo que nos pasó a todos en el mundo, de enfrentar un COVID que hizo que muchos de los aspectos que nosotros teníamos planificado debieran ajustarse. Y en ese sentido, pese a que, como ustedes saben, en Uruguay se primó la libertad responsable, es decir, no hubo un cierre absoluto de la actividad económica en Uruguay, también surgieron aspectos que incidieron sobre nuestra economía. Se priorizó básicamente poder mantener la inflación a un nivel la inflación que no deja de ser un impuesto y que afecta especialmente a la ciudadanía, como todas las baterías tratando de contener la inflación, y en ese sentido se ha ido avanzando en estabilidad económica, en mantener la inflación baja, pero es verdad que aún resta por hacer ajustes que ya se están visualizando. Estamos en campaña electoral y este es un punto de la campaña electoral, empezando por el propio candidato del partido, que se observa de la necesidad de ya transitar distintos caminos que se van planteando a efectos de bajar el costo diario de vivir en Uruguay. Otra cuestión importante es la inseguridad. En Brasil tenemos mucho de eso, en Uruguay menos, pero también es un tema importante. Tenemos aquí en Brasil algo como 19 homicidios cada 100.000 habitantes. En Uruguay alrededor de 11,2. ¿Por qué fracasó la política? No sé si fracasó, va a decir si fracasó, pero muchos dicen que fracasó la política del gobierno en contener un fenómeno también importante que afecta a todos. En verdad, la inseguridad, miren, yo formo parte de la Unión Interparlamentaria, somos más de 800 parlamentos, donde hablamos de los temas globales que nos afectan. Muchísimos países tienen en el tema seguridad puestas todas las miras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ya en algunos aspectos las respuestas también tienen que ser globales. Hoy el narcotráfico campea nuestro continente y por eso la mirada sobre la respuesta en estos temas ya no depende de un solo país. En Uruguay se logró detener la línea de crecimiento de delitos como los hurtos, las rapiñas. Lo que cambió en los últimos años es precisamente
toda esa lucha entre bandas que vienen instalándose y esos ajustes que se dan entre esas bandas. Estamos teniendo una lucha importante contra lo que son esas bandas dentro de nuestro territorio. Es decir, hemos pasado lo que pasaron muchísimos países cuando de pronto ven que se empieza a instalar el fenómeno del narcotráfico, y en ese sentido ese es el aspecto con el que más estamos teniendo que luchar en estos tiempos. Y vuelvo a decir, si bien se ha aumentado el número de incautaciones abrumadoramente, si bien se hace una batalla día a día, todavía queda mucho trabajo por hacer y mucho trabajo coordinado con los países en términos de, especialmente entre otros con ustedes, con Argentina, que son nuestros países limítrofes y con quienes tenemos contacto permanente, de trabajar cada vez más coordinados. La cuestión personal para ti es el derecho de las mujeres, el activismo para las mujeres, y una cosa que sé que antes de asumir la vicepresidencia tenía como reto era la ley de paridad, pero eso no ocurrió hasta ahora y creo que hasta el año que viene también no vamos a ver sancionada. Está un poco triste con eso, un poco frustrada. ¿Cuál es el tamaño de la frustración? Estoy acostumbrada, porque hace unos años, cuando planteamos con otras legisladoras de otros partidos políticos, todas juntas, una ley de cuotas, la primera vez no funcionó, pero la segunda hubo más posibilidades y la ley se sancionó, y ahí hubo una mayor visualización más que de acceso de mujeres de los distintos partidos. Permitió que las estructuras fueran un poco más holgadas a la visualización de mujeres actores políticos. Sabíamos que esta vez no iba a salir, pero hice cuestión con compañeras de todos los... el proyecto venía de una compañera de mi partido y acompañado por mujeres de todos los partidos. Yo bajé de la presidencia para defender esa ley, sabiendo que no salía por poquitos votos, pero como ya lo había pasado, no fue tanta la frustración, y estoy segura que en el próximo periodo otra vez el mismo proceso se va a presentar y vamos a tener ley de paridad. Sí, ojalá. Y la última pregunta, estamos hablando sobre sentimiento. ¿Con cuál sentimiento va a dejar la vicepresidencia en marzo? Sabés que como estamos en año electoral, la legislatura en Uruguay, la vicepresidenta de la República preside el Senado y la Asamblea General. Y la legislatura, el año electoral, termina oficialmente, no significa que no se siga trabajando, el 15 de septiembre. Cuando hago un balance personal, creo que sin lugar a dudas fue el más alto honor que me ha tocado vivir en mi vida política, que lleva ya bastantes años, pero también creo que uno debe cerrar ciclos. En Uruguay no existe la reelección y estamos acostumbrados que cada 5 años, bueno, la ciudadanía define y va a ser otro presidente o presidenta quien viene. Y lo tomo con mucha tranquilidad, ¿no? Porque creo que hemos podido terminar, o estamos pudiendo terminar, una legislatura muy diferente. Era una legislatura donde se estrenaba una nueva coalición de gobierno que encabeza mi partido, donde muchos legisladores se conocieron el primer día que se inició la legislatura, y con una oposición que venía 15 años de tener el gobierno. Entonces, la adaptación de los nuevos roles al principio fue un desafío, pero también a los 13 días de asumir tuvimos el tema del COVID, los primeros casos, y varios de los aspectos que teníamos planificados tuvieron que cambiar, salvo una cosa, que el Parlamento tenía que funcionar, entre otros aspectos, porque la primera ley se trató de un fondo que
constituíamos con porcentajes de nuestros salarios para enfrentar la crisis. Y después una ley de urgente consideración que habíamos prometido en toda la campaña electoral, que iba a ser una de las primeras leyes que iba a mandar el Ejecutivo, y se cumplió, y hubo que funcionar fuertemente porque es una ley de mucha exigencia, tenía muchos artículos y además con plazos bien determinados en la Constitución. Y todo eso lo pasamos todos los partidos juntos y pudimos tener una legislatura donde, como son todas, que son todas bien distintas, empezamos con todo ese proceso y termina con una legislatura bien en productividad, entendiendo los tiempos que corren, y donde el diálogo sigue siendo lo prioritario, pese a las posiciones a veces muy diferentes. De la vicepresidencia con optimismo. Sí. Siento que cerramos un ciclo de mucho trabajo, de mucho compromiso, que la ciudadanía lo vio. Y bueno, y ahora hablarán las urnas. Sí. Vicepresidenta Beatriz Arrimón, muchas gracias. No, un placer. Bienvenida a Brasil. Muchas gracias.